Ahora sí. Muy buenas tardes, hermanos. Gracias por la música especial, muy inspiradora. Un saludo muy cordial a todos los hermanos que están conectados en diferentes partes. Un abrazo grande, no los veo desde hace mucho tiempo y es un gusto estar hablándoles a ustedes. Bueno, vamos a empezar. De inmediato, para aprovechar el tiempo, de repente se nos hace corto el espacio, el tiempo que damos estos sermones o sermoncillos. El sermón de la semana pasada fue construyendo el fundamento. Interesante el tema del campamento de México, ¿ya? Y se nos mostró también las creencias fundamentales de la iglesia, las creencias fundamentales de la iglesia. Y dentro de esta presentación de las creencias fundamentales, si ustedes revisan el texto, el índice, van a encontrar que una de las creencias fundamentales, a todo esto son 20 que tenemos acá y que nosotros creemos firmemente. La tercera habla de Satanás el diablo. Satanás el diablo en esta presentación. Por lo tanto, es un tema interesante e importante. Y tal como en la escuela, muchas veces repetimos la materia. Por ejemplo, acá en Chile, la escolaridad es bianual. O sea, los contenidos se tratan durante 2 años. Primero y segundo es el mismo contenido. Obviamente, primer año más simple y el segundo año un poco más complejo. Lo mismo en quinto y sexto año. Quinto más simple y después segundo en sexto año ya es más complejo. Lo mismo primero y segundo medio, la misma materia, pero primero más simple y después más complejo. Y durante todo el año los niños van repitiendo la misma materia y tienen prácticamente 196 días más o menos diarios, o sea, anuales, para poder tratar la materia, y obviamente la materia se trata una y otra vez para que podamos recordarla. Dios también nos enseña que debemos siempre repetir la materia y repasarla para ir profundizándola, comprendiéndola más. Por eso cada año repetimos la fiesta santa y aprendemos cada día más. Este mensaje que les traigo en esta oportunidad lo di hace tiempo atrás, hace como 10 años, más o menos 2015, y me pareció interesante volver a repetirlo, a presentarlo quizás de otro enfoque un poquito más calmado, más mesurado, para que podamos comprender y avanzar en comprender la verdad de Dios, especialmente si está dentro de las creencias fundamentales de la Biblia. Y por supuesto, nuestro tema es las 7 características y operaciones de Satanás. Nos vemos ahí, quizás sería bueno ajustarlo un poco acá. Las 7 características y operaciones de Satanás. Para muchas personas que viven en las naciones industrializadas, es relativamente fácil para creer que la humanidad, o sea, los seres humanos, es el mejor momento de toda su historia. Muchas personas, muchas civilizaciones avanzadas piensan eso, que estamos en el mejor punto de nuestra historia. Para ellos, las pruebas de lo que ven diariamente harían muy difícil inferir algo distinto. Las naciones adelantadas tecnológicamente disfrutan del nivel de vida más alto de la historia. Sí, ellos gozan de alojamientos cómodos y económico, transporte eficiente, comunicación instantánea, internet, y con la ayuda de la increíble IA, inteligencia artificial, o el GPT chat, y mucho que comer y beber. Tienen una gran
una gran mayoría un empleo seguro, oportunidades educativas y una variedad increíble de entretenimiento y pasatiempos. Se benefician de un ingreso suficiente alto como para pagar todas las necesidades básicas y aún les queda de sobra para otras cosas. Pero esto no es lo que ocurre en la mayor parte de la humanidad. No es lo que ocurre. Muchas personas se van a dormir con hambre. Su bajo ingreso escasamente les permite comprar lo mínimo necesario para sobrevivir. A muchos les queda muy poco para alojamiento, vestido y transporte. Cada día 35.000 niños, y más aún con estas guerras, es tan numeroso que podríamos poblar una ciudad mediana. Mueren de hambre y de enfermedades relacionadas con la desnutrición crónica. Pregunta, ¿por qué hay tanto conflicto y violencia y maldad en nuestra civilización? ¿De dónde podemos encontrar la respuesta? ¿Por qué nos agobian estos males? ¿Por qué semejante caos y confusión? ¿Acaso la angustia de la humanidad, o sea, de todos los seres humanos, es simplemente el resultado de las circunstancias incontrolables del tiempo y la ocasión? ¿Es fortuito? ¿Es nuestro sufrimiento colectivo simplemente la forma en que las cosas siempre han sido así y siempre van a ser así? Son preguntas para reflexionar. Bueno, los científicos reconocen que hay una ley básica del universo. Es que no hay efecto sin causa. Hay una ley que dice, hay un efecto, pero siempre hay una causa que lo provoca. No es tan simple. Las cosas no ocurren simplemente porque sí. Ocurren porque algo o alguien hace que suceda. De hecho, podemos encontrar una causa para cada efecto que vemos en el mundo. El crimen, la guerra, la confusión religiosa, el hambre, la inanición, enfermedad, muerte, prematura de muchas formas, en forma trágica, y de todo se da por alguna razón. Los fracasos matrimoniales, las familias rotas, las relaciones y sociedades destruidas, no ocurren simplemente porque sí. No ocurren porque sí. Hay una causa detrás del sufrimiento y las circunstancias trágicas que afligen a nuestra humanidad, a toda la humanidad, a todos los hombres. La Biblia revela que un ser poderoso, inteligente y tremendamente influyente es quien inspira y dirige la maldad que domina nuestro planeta. Muchos hemos oído hablar de él. La Biblia con frecuencia lo llama el diablo y Satanás. Las Sagradas Escrituras, nuestra Biblia, nos dicen mucho acerca de este ser. Nos muestra su origen, cómo vino a convertirse en lo que es. Nos revela sus intenciones y los métodos que utiliza para llevarlos a cabo. Nos describe el carácter, la naturaleza y las motivaciones que lo guían. Nos ayuda a ver su increíble impacto y la influencia que puede ejercer en nosotros personalmente y sobre toda la humanidad. Las Escrituras nos dan un conocimiento que no podríamos descubrir o entender por nuestros propios medios. No sería fácil si la Biblia no nos hablara de ello. Jesucristo habló del diablo como un ser real, poderoso y plenamente consciente.
Si nosotros aceptamos a Jesús como un ser real, el Hijo de Dios, lo creemos, ¿verdad? Y si reconocemos que la Biblia contiene relatos veraces acerca de su ministerio y sus enseñanzas, también tenemos que aceptar la existencia del diablo como un hecho real. Los escritores de los 4 evangelios registraron episodios en los cuales Jesús confrontó a Satanás y a sus secuaces, los demonios. Los evangelios, los 4 primeros libros del Nuevo Testamento muestran a Satanás como el enemigo de Jesús, decidido a obstaculizar y socavar su obra. Justo antes de que Jesús comenzara su ministerio, Satanás trató, por medio de la tentación, de lograr que éste se volviera atrás de su propósito divino. Cristo vino con un propósito divino y Satanás intervino y trató de dar vuelta a ese propósito, de que echara pies atrás. Eso lo encontramos en Mateo 4, 1 al 11, Lucas 4, del 1 al 13. Lo tentó en el desierto. Jesús fue llevado, dice en esos versículos, llevado al desierto por el espíritu del desierto para ser tentado por el diablo. Al fallar en cada intento, el diablo utilizó su influencia sobre otros seres humanos para ejecutar a Jesús. No se quedó tranquilo, sino que aprovechó a otros seres humanos para poder lidiar con Jesús, matarlo. Veamos lo que dice en Lucas 22, del 2 al 4. Lucas 22, del 2 al 4, que dice: los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de manera de matar a Jesús, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. En Juan 13, versículo 2, Juan 13, versículo 2, dice lo siguiente: a la hora de cenar, y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Ya el diablo se había metido en la mente de Judas. El versículo 26 y 27 mejor, vamos a dar el contexto ahí. Dice lo siguiente: y Jesús les contestó: aquí era quien le doy el pan que mojo en el plato, y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ahí vemos una prueba cómo Satanás entró en la mente de personas para incitar y acabar con Jesús. El apóstol Pedro, quien tuvo sus propias batallas personalmente con Satanás también. Veamos eso en Mateo 16. Mateo 16, 21. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23, dice: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría
muchas cosas terribles en manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero el tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucede a ti. Jesús se dirigió a él, a Pedro, y le dijo, apártate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ven las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Cristo venía con un propósito y nadie lo iba a sacar de ese propósito. Nos advierte que debemos mantenernos en guardia en contra de este poderoso espíritu maligno. En 1 Pedro 5:8, que lo conocemos bien, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La advertencia de Pedro nos ayuda a entender que el diablo no es solo enemigo de Cristo. Esto tenemos que entenderlo bien. El diablo no solamente es enemigo de Cristo, sino que además es enemigo de todos los seguidores de Cristo y que busca cómo devorarlos. Busca cómo devorarlos. Vamos a ver entonces la declaración de la Iglesia de Dios. ¿Qué nos dice en su declaración? Tenemos las creencias fundamentales y ahí tenemos unas declaraciones que me gustaría revisarlas rápidamente en forma simple. No nos vamos a complejizar, sino todo lo contrario. Vamos a hacerlo en forma resumida. Ustedes pueden llegar, buscar su folleto o bien solicitarlo a la iglesia y profundizar en estas verdades fundamentales que creemos a pie juntilla todos nosotros, los que estamos aquí y los que nos escuchan también. Veamos la primera. Y reconocemos 20 verdades, por supuesto. Primero, la declaración de la Iglesia de Dios unida, una asociación internacional. Creemos que Satanás es un ser espiritual y que es el adversario de Dios y de los hijos de Dios. Creemos también que Satanás ha recibido dominio sobre el mundo por cierto espacio de tiempo. Creemos que Satanás ha engañado a la humanidad, a todos los hombres, haciéndolos rechazar a Dios y a su ley. También creemos que Satanás ha reinado mediante el engaño con la ayuda de las huestes de demonios que son ángeles verdes, seres espirituales, quienes siguieron a Satanás en su rebeldía. Satanás es el adversario de Dios, como lo demuestra el significado de su nombre, tanto en griego como en hebreo. Creemos que Satanás no es un rival común y corriente. Satanás solo puede hacer lo que Dios le permite. Es importante esos detalles. Satanás fue creado como un ángel de muy alto rango y autoridad. Para describir a Satanás se usan diferentes nombres como Apolión, Abadón, Belial, Beelzebú, el gran dragón y el príncipe del poder del aire. Ese es un resumen de lo que dice acá y ustedes pueden profundizarlo. Vamos a ver entonces las características y operaciones de Satanás. Vamos a ver 7 características y operaciones. La primera es que Satanás es enemigo o adversario. Satanás es y será tu peor enemigo. Y la razón por la cual te odia a ti, es porque tú
estará sentado en el lugar que Él siempre quiso estar. En Cristo estamos sentados a la diestra del Padre y por esa razón te odia y está a la espera de que les des una oportunidad para malograrte. Tenemos nosotros un lugar preparado para cada uno de nosotros y eso Satanás no lo acepta. En Mateo 13, 24, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente, Mateo 13, 24 y 25. Jesús les contó esta otra parábola. Sucede con el reino de los cielos como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Tengan presente esta escritura para comprenderla más adelante. En Lucas 10, 19 nos dice, yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Por lo tanto, nunca olvides esta verdad. Satanás te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo. Nunca esperes un favor de Satanás. Si no le das algo a cambio, nunca te confíes de él. Es traicionero, astuto, sutil y sagaz. Satanás es tu peor y más grande enemigo, como lo dice en Pedro, 1 de Pedro 5:8. Sed de espíritu sobrio y estad alerta. Vuestro adversario, o sea, vuestro enemigo, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Así es Satanás. No se va con las chicas, sino que él va y ataca. Segunda característica. Satanás es un ladrón. Satanás es un ladrón. En Juan 10:10 dice lo siguiente. El ladrón solo viene a hurtar, a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay una aclaración acá. Hay una gran diferencia entre hurtar y robo. Creo que en cierta oportunidad escuchamos a nuestro hermano Omar decir esto. Robar es llevarse algo que no es de nuestra propiedad usando la violencia. Es un acto de violentar una propiedad y llevarse lo que está adentro. En cambio, hurtar es un acto de llevarse lo que no es de nuestra propiedad sin usar la violencia. Es cuando se me da plena confianza abusando de ella, aprovechando para tomar lo que no es de mi propiedad. El término hurtar fue usado por Jesús para referirse a Satanás, ya que él nunca podrá hacer o tomar lo que es mío. Nunca podrá tomar lo que es mío a menos que yo le dé lugar y le abra la puerta que le permite entrar. Porque es ladrón, entra a hurtar, pero si tú le cierras la puerta, no puede entrar. En cambio, si abre la puerta, él va a entrar. Él va a entrar. Otra operación o característica de Satanás es destructor o devorador. En Juan 10:10 nos dice, vamos a repetir el versículo, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y también leímos en 1 de Pedro 5:8, sed de espíritu sobrio y estar alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien destruir. El término destructor o devorador se aplica al ente que solo espera la oportunidad precisa para, de una forma súbita,
producir el más grande de los daños en forma determinante. El destructor o devorador no ataca en pequeñas oportunidades porque él sabe que va a producir pequeños daños. Tampoco ataca en forma fortuita. Él se asegura de atacar en los momentos más precisos y determinantes como para no fallar ni perder la oportunidad. Está al acecho, espera el momento preciso, tiene paciencia. Pueden pasar días, semanas, años. Cuando se da la oportunidad que te va a destruir en forma total, ataca. Por eso es que Satanás, como devorador o destructor, es paciente en atacar. No le importa trazar un plan que lo lleve años. Solo espera el mejor momento para atacar y producir el más grande de los daños. Así actúa Satanás. Puede ser que hasta ahora hayas salido ileso de las tentaciones en las que has caído, pero no te confíes en la obra satánica como devorador y destructor, ganarse tu confianza con el fin de que le cedas terreno para darte la estocada final. Te va a esperar tranquilamente hasta que te va a atacar. Esto es lo que se conoce como seducción. Te seduce, que consiste en el acto de cebarte paso a paso, conducirte a través de pequeñas e inofensivas tentaciones y así llevarte a la más grande tentación, que será la final de todas. Satanás es también, tenemos acá un ejemplo de Satanás, que Sansón jugó con Satanás y por supuesto al final perdió su vida Sansón. Número 4, Satanás es acusador. En Zacarías 3:1, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente. Zacarías 3:1. Luego el Señor me mostró en una visión a Josué, el sumo sacerdote de esa época, que estaba de pie en presencia del ángel del Señor. Repito, para que nos mentalicemos, ya hay una visión acá. Luego el Señor me mostró en una visión a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie en presencia del ángel del Señor. Al lado derecho de Josué estaba el ángel acusador, que se disponía a acusarlo. Esa visión tuvo Zacarías. Aquí quiero hacer un paréntesis, vamos a ir por parte. Aquí es importante decir lo siguiente: no es apropiado reprender y dar órdenes a Satanás. No es apropiado. Fíjense que lo que dice en Zacarías 3:2, en el siguiente versículo, nos indica lo que debemos hacer. Entonces el ángel del Señor le dijo al ángel acusador: que el Señor te reprenda. Que el Señor te reprenda. Ay de aquellos predicadores, pastores en el mundo cristiano que van y reprenden y ordenan a Satanás. Ay de ellos. La Biblia dice que el Señor te reprenda, que el Señor que ama a Jerusalén te reprenda, pues este hombre es como un carbón encendido sacado de entre las brasas. También Jesús no le dio órdenes propias a Satanás cuando fue tentado, ni le dijo, yo te ordeno. No le dijo eso. No le dijo, yo te ordeno. Sino, Cristo, en Mateo 4:1, Cristo utilizó esta frase: escrito está. Márquenlo en su Biblia. Escrito está. En Apocalipsis 12:10, dice lo siguiente: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación
el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de Dios día y noche, ha sido arrojado. ¿Qué creen ustedes? Satanás anda al acecho, buscando a quien devorar, y va alrededor del trono de Dios y nos acusa. Según Apocalipsis 12:10, Satanás ya no tiene autoridad para llevar acusaciones de los cristianos delante de la presencia de Dios, porque tenemos un abogado que nos defiende y es sumo sacerdote, que es Cristo, a la diestra del Padre. Y allá con acusaciones nuestras, y Cristo está al lado de su Padre. Y le dice, no, ese es hijo mío, es mi discípulo, está conmigo. Sin embargo, el manejo de las acusaciones desde varios puntos de vista. Satanás maneja las acusaciones de diferentes puntos de vista. Se encarga de acusar a Dios con el creyente. Se encarga de acusar a la iglesia con la iglesia. Y también causa acusaciones internas en los cristianos. Vamos a ver la primera. Acusa a Dios con el creyente. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? En esta área, Satanás va a tratar a través de dardos o pensamientos de hacerte dudar de la integridad de Dios, dándote ciertas informaciones negativas de la bondad de Dios para tu vida. Con dichas informaciones, su tarea es confundir o causar conflicto en la mente, hasta el punto de que termines cuestionando y dudando de Dios. La moraleja de esto, la lección que nos podemos dar, que ante una palabra que se recibe de Dios, no se opina, ni se cuestiona, solo se cree y se obedece, aunque no lo entiendas. Hay tres cosas por las cuales yo debo creer en Dios. Uno, por lo que es. Esto tiene que ver con su naturaleza. Dos, por lo que ha dicho. Esto tiene que ver con la palabra de Dios. Y tres, por lo que ha hecho. Esto tiene que ver con su obra. Al final de todo, debes entender que aunque Dios no haya hecho nada en nosotros, debemos seguir creyendo en Él. Mi creencia no debe estar fundada en sus obras o en sus hechos, sino en su naturaleza, en su palabra. Si esperamos que Dios obre para creer en Él, entonces andamos por los sentidos y no por fe. La fe está fundada en lo que Dios ha hecho, de lo que Él es. Job entendió este principio. En Job 13:15 dice, aunque Él me mate, a Él esperaré. En Job 19:25 dice lo siguiente, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. En Habacuc también entendió este principio. Este profeta también entendió esto. Habacuc dice en 3:17 y 18, estaba sufriendo mucho. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y en los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no hayan vacas en los establos. Versículo 18, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Esta debe ser nuestra posición como creyente, aunque no entendamos por dónde estamos pasando. No le demos cabida en nuestra vida a las acusaciones que Satanás haga de Dios. Él es fiel. El texto de la
desagrado de la Biblia dice, si fuéramos infieles, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eso dice Mateo 2:13. Él permanece siempre fiel. Segunda situación. Produce acusaciones entre los creyentes. En esta área, Satanás trata de levantar falsos testimonios entre hermanos, calumnias, chismes, murmuraciones, censuras, difamaciones. Y con todo esto, producir divisiones en la iglesia. Nunca olvides que Satanás es especialista sembrando cizaña. Sembrando cizaña. Y tú no lo ves porque viene de noche a sembrar cizaña. La mejor arma que tenemos para contrarrestarlo en esta área es el amor y el perdón. Nunca tomes en cuenta las cosas que otros dicen contra ti. La moraleja de esto, o lección, si lo que dicen de ti es verdad es porque estás dando lugar. Pues simplemente corrige tus actitudes. Pero si lo que dicen de ti es mentira, no te molestes. Al fin y al cabo es una mentira y nunca te hará daño, a menos que le des lugar. No olvides que una mentira toma fuerza como una verdad cuando tú la crees. Si no la tomas en cuenta, sigue siendo una mentira y nunca te hará daño. En conclusión, por supuesto, no tomes en cuenta las acusaciones que vengan en tu contra, ni le des lugar al diablo. Tampoco seas instrumento de Satanás para acusar a otros. Otra característica de este tipo de acusaciones es causa acusaciones internas en el creyente. Internas. Satanás es especialista en acusar al cristiano con su propia conciencia de ciertos pecados que cometió en el pasado. Dichas acusaciones tienen efecto por no conocer el poder y la cobertura que tiene la justicia de Dios para nuestra vida. Hay personas que por causa de un pecado cometido en el pasado y lo llevan como una pesada carga en el presente. Dios los perdonó. Para ellos no se han perdonado a sí mismos. Satanás aprovecha este elemento para acusarlos. Nunca olvides que ante la presencia de Dios nunca hay una segunda oportunidad para pedir perdón por los pecados o por la reincidencia de un pecado. Cada vez que vengas a la presencia de Dios para pedir perdón por un pecado, para Él es la primera vez que viene. De los demás, Él no se acuerda. No se acuerda. Los borró. Están blancos como la nieve. Por lo tanto, si vas otra vez porque has pecado, Dios te ve limpio y te ve con ese pecado y te perdona. Pero no puedes echar mano a un pecado que tienes en tu conciencia. Dios no acumula pecados confesados. No los acumula. Los borra. Se borró. Él los perdona. Toma en cuenta esta verdad. Es muy degradante y bajo que sea el pecado en el cual has caído. La sangre de Cristo te limpia de ese pecado. Y el perdón de Dios siempre estará a tu favor. A tu favor. Dios nos perdona y somos limpios. En Colosenses 2, 12 y 13 dice lo siguiente. Colosenses 2, 12. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que los resucitó. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida conjuntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Todos los pecados. En 1 Juan 1, 9 dice lo siguiente. Pero si confesamos nuestros pecados,
Podemos confiar que Dios es justo. Nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Nos limpia. Por lo tanto, cuando vamos a Dios, nos ve limpio. El otro punto es característica o operaciones de Satanás. Satanás es mentiroso. Es mentiroso. En Juan 8:44 dice lo siguiente. Juan 8:44, yo estoy leyendo de Dios habla hoy, de esa versión. Dice lo siguiente: el padre de ustedes es el diablo, ustedes le pertenecen y traten de hacer lo que él quiere. Hablándole Cristo a los fariseos. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentira, habla como lo que él es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. En Génesis 3:13 dice lo siguiente: entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer le respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Mentiroso. ¿Qué es ser mentiroso? Es un término que es aplicable a quien transmite la mentira. Para poder hacer un estudio del TAR hay que analizar la mentira como un hecho. Es un hecho. La mentira es, en términos en griego, es pseudos, que indica toda falsedad. Es el acto de negar una verdad. La mentira no solo se refiere a lo verbal, sino a las actitudes y comportamientos. De allí los términos bíblicos: falsos hermanos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos testigos, falsos cristos. La mentira trae como resultado la calumnia, la censura, la traición y está catalogada como falso testimonio. ¿De dónde nace la mentira? La mentira nace del egoísmo. La envidia engendra en la mala intención. Por esta causa es que Dios no juzga la mentira como tal, sino la intención y los móviles que llevaron a mentir. El mentiroso como tal es egoísta, envidioso, charlatán, calumniador, censurador, traicionero. Vive de la falsedad y a su vez edifica un mundo para sí que no tiene fundamento en la realidad. Vive de la fantasía del espejismo y del confrontamiento con la verdad. Se desploma y se autodestruye cayendo en la desilusión y decepción interna al saber que nunca estuvo en la verdad para poder sostener una mentira. Tiene que fundamentarla sobre otra mentira, cayendo en un círculo vicioso que con el tiempo lo llevará a vivir aislado de toda realidad. El mentiroso pierde toda credibilidad y con ello su reputación, perdiendo el prestigio y la confianza de quienes le rodean, hasta el punto de que perderá el favor de ellos. De allí la importancia de siempre andar en la verdad, siempre andar con la verdad. No importa lo que tengamos que perder. A veces decimos, voy a perder mucho si digo la verdad. No importa. Si andamos en la verdad ante los ojos de Dios, no hemos perdido nada. Pablo en Efesios 4:25 nos dice, desechando la mentira, hablad verdad. Va a doler, pero es mejor la verdad. El decir la verdad puede causar mucho dolor, es cierto, pero nunca producirá el daño que se da por causa de la mentira. Como moraleja o conclusión de este punto, todas estas características están en Satanás. Él ha sido mentiroso desde el principio y nunca confíes en él.
No le creas, son mentiras. Fíate de Dios. Nos quedan prácticamente 2 puntos y obviamente no vamos a alcanzar a tocarlos, así que voy a dejar para la próxima vez una segunda parte para que podamos terminar estos puntos. Las características que tiene Satanás. Hemos revisado, hemos visto cómo Satanás es enemigo y adversario. Es un ladrón. Es destructor y devorador. Es el acusador. Y es un mentiroso. Los invito, hermanos, para que en próxima oportunidad lo demos y revisemos por completo todas estas características que tiene este ser que está al acecho siempre y anda como león rugiente, buscando, por supuesto, a quien devorar. Tengan muy buena tarde todos. Muchas gracias.